Hola a todos, bienvenidos a este espacio antiimperialista Tertulias en Cuarentena. Hoy un espacio internacionalista, pero muy argentino. Así que aquí el único bicho raro soy yo, de esa aldea, como dice Nicola, esa aldea de indomitables bárbaros que hay al sur de la península europea, esa península que está yendo a la porra gracias a la inestimable colaboración de la troupe de grandes cancilleres del siglo, del milenio, yo diría. Son grandes cancilleres del milenio, los europeos, ahí están haciendo de las suyas. Bueno, pero bueno, también hacen de las suyas por otros lares y vamos a hablar de Argentina. Una Argentina que, como todos sabéis y conocéis, ha estado hace años, recordamos todos aquí en España, que se hablaba del corralito y estas cosas y nos quedamos como fascinados, cómo se han dejado hacer esto y tal. Y luego vinieron por aquí las troicas y hacían el mismo efecto que el FMI, nos hacían el mismo daño, los mismos palos, y cuando no se vestían ni de troika ni de FMI, se vestían de Parlamento Europeo, que es a la postre lo mismo, de Banco Central Europeo, que es como el banco privado que vive de los beneficios de los réditos de las políticas neoliberales europeas. Bueno, vamos a ello. Nos centramos en qué y quién tenemos hoy. Tenemos hoy en este programa de Tertulias en Cuarentena, miércoles 20 de julio 2022, de columna de opinión. Tenemos a las 9:41, creo que son, de Argentina en este momento, 2:41 de la tarde de Europa. Tenemos a Julio Gambina. Julio Gambina es un poco el centro de atención de nuestra tertulia, en la que colaboran y compartimos conversatorio Laura Tafetani y Sebastián Salgado. Sebastián Salgado, docente de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, productor de documentales, director del portal internacional noticiasdaturgente.com. Bueno, muchas cosas que ya conocéis y que forma parte integral de este proyecto que es Tertulias en Cuarentena. Laura Tafetani, que aunque ella no lo sabe, es también parte integral del proyecto, puesto que nos ha motivado, nos ha empujado, nos ha creído, nos ha difundido, nos ha utilizado como material de formación. Laura Tafetani en Argentina es de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, abogado especialista en niñez y juventud. Desde marzo del 2016 integra la Comisión de Abogados del Niño, Colegio de Abogados de La Plata. Eso tengo, aunque creo que estoy un poco desactualizado, luego ya me contará. Y Julio Gambina, miembro de la Junta Directiva del SEPLA, Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina. También me rectificará, creo que es un economista marxista, creo que sí, ahora me dirá si sí o si no. Y yo soy un marxista en construcción, o sea, miembro de la Red Intelectuales y Artistas de la Defensa de la Humanidad, capítulo España. Primero que nada, saludarles a todos ellos. ¿Cómo estáis, camaradas? ¿Qué tal, Julio? Un gusto, Chema, un gusto compartir con Laura, con Sebastián, y el tema es realmente importante porque esas noticias que vos das del 2001, que fue característico además por una revuelta popular, una rebelión popular que cambió la economía, la política, incluso en el marco de las luchas de los pueblos de América Latina y el Caribe, fue trascendente, fue muy importante. Es un tiempo de acumulación de poder popular en toda la región muy trascendente y habilitó un tiempo de cambio político en América Latina, en el Caribe. Y bueno, hoy, a 20 años de aquellos acontecimientos, la Argentina sigue siendo noticia. Los especialistas del sistema capitalista auguran un nuevo default de la Argentina, una nueva cesación de pagos. Y vos sabés que para los especuladores, grandes bancos transnacionales, el Fondo Monetario, el tema de anunciar estos descalabros es un mecanismo para condicionar nuevas vueltas de reestructuración regresiva del orden capitalista en tiempos de crisis. O sea que más allá de la verdad o mentira de la real situación de la Argentina, es toda una especulación política para generarse condiciones que favorezcan la obtención de ganancias, la acumulación de capitales, el proceso de dominación.
por eso Argentina sigue siendo noticia, porque, bueno, es el país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional. Fíjate, hasta podemos poner en crisis al Fondo Monetario, lo digo un poco en broma y un poco en serio. La Argentina podría ser la mecha que encienda el entierro del Fondo Monetario Internacional, una organización que tiene ya más de 60 años y que por lo tanto estaría en condiciones de jubilarse. Es tiempo de que jubilemos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a los organismos internacionales, y a no dudar eso solo será posible si el pueblo argentino y los pueblos del mundo generan condiciones de movilización, de organización, de lucha y un horizonte alternativo. Nosotros siempre decimos en contra y más allá del capitalismo, pero bueno, son parte de los desafíos, así que un gustazo compartir contigo, ser parte de las tertulias y los que participan en este debate, dos grandes compañeros de lucha cotidiana, ideológica, en los medios, en el movimiento popular como Laura y Sebastián, así que imagino una linda tertulia en cuarentena, concentrado en Argentina, la deuda y las penurias de nuestro pueblo. Concentrado en Argentina, Julio, pero con ese reproche que me hago yo a mí mismo y a la gente en Europa, cómo miramos desde la barrera, el corralito de Argentina, como si eso del FMI no fuera con nosotros. Luego miramos desde la barrera gran parte de Europa a una Grecia, que en esa troika en realidad iba el espíritu, la fórmula de sicarios económicos incrustada por el imperio y formulada aquí como de otra manera, como que había que disimular un poco, porque todo el mundo había conocido el FMI. Entonces el FMI estaba como en retaguardia, mientras otros dos actores hacían las labores, Banco Central Europeo, tal, hacían las labores del FMI en esa troika. Y luego, al final, estuvimos viendo cómo el Parlamento Europeo cumplía reglas de restricción y de precarización de las economías en base a lo mismo. Ya no necesitaban ni troika, ni FMI, ni nada, y era una cosa democrática del Parlamento Europeo. Y cuando yo aquí decía, ¿cómo se está engañando la troika? Si todos hemos leído lo de FMI, lo que ha hecho por toda América Latina, hasta que se ha hartado, ahí lo han echado a golpes, han hecho deuda legítima en Ecuador, etcétera, y de repente nos encontramos aquí y nos lo creemos. Y ahora tengo que callarme la boca porque parece que se lo ha vuelto a creer. Argentina y América Latina vuelven a creer, porque al final no es una cuestión de creer los pueblos, es una cuestión de cuánto sí o cuánto no los gobiernos tienen los poderes mediáticos, los poderes legales y ganan una falsa legitimidad imponiendo todas esas políticas. Bueno, Laura, ¿qué tal? Que te invité a esto con mucha intención, porque el otro día cuando me hablabas de todo aquello de los esperaba que estabas con esa izquierda tibia, que al final las izquierdas tibias facilitan estas cosas, ¿no? Sí, yo creo, bueno, buenos días a todos Hola. y a todas, por lo menos en Argentina. Pero un saludo enorme a Julio y Sebastián. Y justamente yo creo que esto que yo agregaría a lo que dice Julio, que es un momento de balance también, porque nosotros tenemos el deber de analizar lo que sucedió a partir del 2001 a esta parte, en cuanto a los resultados, digamos, ¿no? Entonces esa insurrección y demás, bueno, no devino en una dirección revolucionaria, ni devino en organizaciones revolucionarias, ni permitió una construcción que nos permitiera no estar como estamos hoy. Y a mí me parece que es una buena etapa de balance, de poder también tener el coraje quizás de patear el tablero y pensar nuevos caminos, porque evidentemente Argentina, con esa gran riqueza, pues estamos hablando de un país sumamente rico, de un país que además en América Latina, en la década del 50 y del 60 del siglo pasado, realmente demostró que aún dentro del capitalismo se podía, digamos, tener otro tipo de sociedad, ¿no? De hecho, fuimos como una experiencia rara en América Latina,
por lo menos desde el Paraguay, desde la guerra de la Triple Alianza, que había también signado otro camino, pero lo que creo que es un buen momento, aunque difícil, porque estamos en el contexto de una crisis muy grande, de revisar cosas y de ver y tener este coraje de pensar caminos nuevos, ¿no? Y en ese sentido, yo hablaba el otro día de esta izquierda tibia o no, o por ahí son procesos de los pueblos, pero lo cierto es que si seguimos el mismo camino, es como que vivimos déjà vu permanentemente, ¿no? En Argentina, y tenemos que salir de ese carril. Entonces, en base por ahí a experiencias que ya hemos vivido, y también de nuevos fenómenos, en esta Argentina que, en palabras de una pensadora, siempre decía que se sintió como europeos desterrados en América, también ha ido cobrando otras características que nos acercaron a nuestro continente, a nuestras verdaderas raíces, que también son procesos muy ricos que fueron sucediendo a la par, pero que no están confluyendo, ¿no? Digo, por ejemplo, la presencia de los pueblos originarios, la presencia de luchas, digamos que en Argentina, qué sé yo, ni siquiera 30 años atrás esto no estaba, ¿no? Como sujetos. Pero creo que, bueno, que es un buen momento. Así que celebro este encuentro, y por más que veamos una cuestión específica que tiene que ver con la lucha que ha llevado Julio, que él sabe bien, porque lo hemos estado molestando un montón de veces en ese acuerdo claro de que de no al pago de la deuda y la necesidad de que dejemos de pagarla, pero también es cómo vemos un contexto general en esto, en la construcción de ese poder popular necesario para conducir este país hacia otro modelo que es tan injusto, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y bueno, y con mucha admiración al trabajo de Julio en esto, que siempre ha sido perseverante y creo que desde hace muchos años en Argentina que él está luchando y que acompañamos esa lucha con fuerza, ¿no? Fíjate que en los pocos tiempos que le pueden quedar a Julio, con toda la perseverancia que dices tú que lleva en Ristre, yo recuerdo con mucho cariño, y lo voy a hacer aquí público, como Julio, en momentos en que me ha visto a mí necesitado de producción, de mover las cosas, Julio me dijo, yo estoy a la orden, tú a mí me dices y yo busco, hago hueco, me pongo donde haga falta y yo estoy ahí contigo llevando adelante los programas. Así que públicamente digo que, aunque no tuve que requerir de él, siempre lo tuve ahí y siempre lo supe, y eso me da una fuerza extra que te cagas. Aquí yo me pongo y los tengo rodeados, Julio. Bueno, yo antes de darle paso a Sebas, como Sebas es comunicador, periodista, muy de los medios, ha estado dirigiendo programas, no tiene que ponerle algo añadido para que le dé arranque, un pie de foto ahí. Entonces te voy a poner este minuto y medio de la televisión vasca que he encontrado por ahí respecto a esos 20 años que hacía del Corralito. Pero donde las cosas se pusieron verdaderamente feas fue en Argentina. Y no precisamente por culpa de los fieles de la iglesia maradoniana. Aquí en la Argentina, el país no tiene liquidez. Argentina no pudo hacer frente a su déficit fiscal y a su deuda externa. Dos rescates del FMI, el aumento de todo tipo de impuestos, la paralización de la obra pública y la eliminación de partidas sociales no evitaron la quiebra del país. Me encuentro con que la realidad es más tosuda de lo que pensé. El gobierno inmovilizó el dinero que los argentinos guardaban en los bancos para evitar la fuga de capitales. Es decir, que si querías sacar tu dinero del banco, no podías. A esto se le llamó corralito. La presión social llegó a ser de tal calibre que el presidente de la Rúa huyó de la Casa Rosada en helicóptero. La gente se está matando porque no tiene de hambre y de que le quitaron todo, nos quitaron toda la dignidad de todo. Al final, todo volvió a la normalidad, salvo un pequeño detalle. La mayoría de los argentinos eran 3 veces más pobres que antes de la crisis.
todos conocimos ahí en esos momentos, ay, espera, a ver, que quito esto, aquí. Todos conocimos en aquella época, además vinieron luego películas bueno, no recuerdo ahora el nombre del actor, pero me encantaba el de La Luna de Avellaneda y bueno, que estaban enmarcados el contexto social de ese momento crítico en la economía de Argentina, ¿no, Sebas? Entonces, bueno, estamos aquí hoy, yo creo que para explicar ese texto que 3 economistas han escrito con muy poca delicadeza para el común de los mortales, por cierto. Voy a ver si... pero en cambio, yo, pues gracias a ellos, he ido aprendiendo mucho de ellos, sí que he entendido prácticamente todo el texto y veía que cada párrafo estaba lleno de múltiples punzadas, puñaladas a la mentira del sistema, que creo que eran dignas cada una de un titular. Y entonces, por eso hoy le he dicho, hoy vamos a desgranar, a desmenuzar ese artículo, párrafo a párrafo entre los 4, pero además de esto, tenemos que aportar, y sobre todo vosotros, Sebas, Laura, que estáis ahí junto con Julio, la realidad es que os deben atropellar en la cabeza, que vosotros no sois jóvenes de 20 años que cuando estaban en aquel momento ahora pueden estar olvidándose de lo que ocurrió. Incluso pueden estar aprovechándose, eso es una pregunta que lanzo al aire, que muchas veces nos piden juventud, 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 y que nos vayamos apartando los mayores. Los mayores cada vez son los de primero los 60, luego los 50, luego los 40, como que si alguien no reconoce la historia, será más fácil engañarlo otra vez. Perdón, pero es así, por muy preparado que estás, tú tienes a un economista, lo comentaba muchas veces con Iñaki, tienes a un economista, y lo digo aquí delante de un economista como Julio. Sabes que los economistas en España pueden doctorarse en economía sin haber estudiado ni jota de historia, una cosa general, de historia de la economía. Vamos, sin haber leído ni siquiera más tampoco. O sea, quiero decir, ¿por qué? Porque han ido eliminando la prioridad, las opciones, las optativas, de modo que si eliminamos el conocimiento de la historia, todavía puedes afirmar casi con más convencimiento que efectivamente la economía de los ricos, la economía del Great Deal, todas estas cosas las puedes engañar más fácilmente. Entonces, Sebas, yo creo que nosotros que somos testigos al menos del corralito, podemos decir, pero ¿qué coño estáis haciendo? ¿Cómo estás, Chema? Bueno, aprovecho de saludar a Laura, Julio, a la gente que nos va siguiendo también. Y sí, bueno, imagínate, yo cumplí 48 años hace poco. En el año 2001 yo me estaba graduando justamente en la Facultad de Periodismo de La Plata. Imagínate la perspectiva, ¿no? Algo parecido a lo que puede tener cualquier joven que se está graduando ahora. Y encontré trabajo en México. En el año 2001 nos fuimos a México 50.000 argentinos, para que te des una idea de lo que estoy hablando. Y la verdad que, bueno, ahí tuvimos la posibilidad de desarrollarnos profesionalmente. Yo ya era padre joven, me fui con mi hija más pequeño, después tuve otro, mis hijos se criaron en México. Entonces, estas cosas no es algo que vivimos, como que pasaron, son cosas que atravesaron nuestra vida, porque en México me terminé quedando más de 10 años después. Y todo vinculado a esto, porque no había como una posibilidad real de proyectar un futuro en la Argentina del 2001 con una carrera profesional cuando tenés la vocación de eso. Entonces, bueno, son recuerdos que nos atraviesan y que lamentablemente hoy volvemos a percibir ciertas cosas vinculadas a aquel momento con la falta de perspectivas, con la falta de respuestas, con las peleas internas del gobierno y con la necesidad de la gente. Yo vivo en un barrio, en la ciudad de La Plata, en la periferia, que se llama Los Hornos, donde está la toma, le decimos en Argentina, cuando la gente no tiene posibilidad de acceso a la vivienda, que recordemos que es un derecho humano, se ponen de acuerdo y toman un terreno y construyen casas precarias. Bueno, en este barrio, yo estoy en una casa normal, con paredes, vamos a decir, pero está el asentamiento más grande de la República Argentina con gente que no tiene acceso a la vivienda, ni a un terreno, ni nada. Entonces, yo lo conozco y lo percibo, no porque necesite leerlo en los titulares de los diarios, sino porque la realidad la vemos con nuestros propios ojos y vemos las necesidades de la gente, de qué manera los niños, las niñas hurgan buscando a ver qué es lo que hay. Comer hoy en día un sándwich caminando en la ciudad de La Plata o en la ciudad de Buenos Aires es casi promiscuo.
porque hay tanta gente con necesidades que te da la sensación de que te están mirando si te estás comiendo un sándwich caminando por la calle. Te podrá parecer exagerado, Chema, pero te juro que es verdad. Y cada vez que me pasa eso, se acerca una persona a pedirte algo y le terminás dando lo que estás comiendo. Eso pasa ahora en la República Argentina. Entonces, bueno, es una realidad y una perspectiva que, como decía Laura, es como una especie de déjà vu que va volviendo en el tiempo. Y una vez más, el contexto político que no está dando respuestas. Por eso esta postura de algunos economistas de replantearnos la legalidad misma de la deuda, bueno, es lógicamente la primera cosa que debemos de pensar, ¿no? Sí, sí, eso sin enfrentarte del todo al sistema, le estás plantando el sistema que ni con sus normas esto se puede comer. El Ricardo Darín, me recuerdan los camaradas ahí cuando no me acordaba el nombre, sí, Ricardo Darín. Sí, sí. No sé lo tibio que será ni nada de esto, pero como actor es un puto crack, eso sí que es verdad y eso lo tengo que reconocer. De hecho, La Luna de Avellaneda es una gran película y yo creo que fue un nido de actores que salieron de ahí al estrellato muy buenos, ¿no? Bueno, Julio, ahora antes de explicarles a los que nos van a ver el formato tan peculiar que vamos a tener hoy, que va a ser una especie de cineforum con un pequeño documental de 20 minutos y luego vamos a hacer aquí un desmenuzamiento párrafo a párrafo de vuestro artículo, el tuyo de Claudio Katz, bueno, luego leeré los tres compañeros que sois. Julio, te devuelvo la palabra a ti antes de empezar porque han dicho cosas los compañeros argentinos que todas ellas juntas con lo que tú has dicho ya suponen el valor añadido para mí de este programa. O sea, igual no veis el resto del programa, pero solo lo que habéis dicho ahora son una serie de elementos de valor para el análisis que aquí traemos formación, ciencia, información y realmente ya me ha merecido la pena juntarme, ¿no? Y yo te hago una pregunta que le hacía el otro día a los camaradas argentinos. ¿No es verdad, Ángel de Amor, que dice el poema, no es verdad que Argentina tiene terreno como para 6 Españas y la misma población prácticamente y que es un delito de lesa humanidad que haya, con toda la riqueza que tiene ese territorio, que haya verdaderas tasas imposibles de entender de pobreza con la riqueza material, mineral, acuífera, de todo sentido, de todo tipo, cultural, que tiene ese pueblo? No es un robo, está claro que estáis colonizados todavía, como nosotros aquí en Europa, ¿eh? Podemos hablar fuerte, pero bueno, a nosotros aún se nos podría excusar. No, es que vivís 43 millones en un terreno como una parte de la Pampa. No, ahí vosotros vivís 40 y algo millones en un terreno inmenso. Eso os lo preguntáis los economistas, ¿no? Mira, Argentina tiene una historia muy, muy especial. Somos parte de la humanidad y tenemos los problemas de los pueblos del mundo. En eso Argentina no es distinto a los pueblos de África, de Asia, obviamente de nuestros territorios, a los pobres de Europa, de Japón, de Estados Unidos. Esa es la primera consideración. No tenemos problemas esencialmente distintos a los que sufren los pueblos del mundo. Es más, hoy, si vos hablás de la guerra o del COVID o de lo que sea, lo que aparece es más desigualdad en todo el mundo. Aparecen los temas de inflación. Los temas de inflación son un mecanismo de transferencia de ingresos, desde los más pobres en el mundo a los más ricos. Por eso hoy lo que hay es una mayor concentración de riqueza y de pobreza. Vos sabés que mi fuente de información de eso es precisamente la banca suiza. Es interesante ir al Credit Suisse, que todos los años publica la pirámide de la riqueza, digo, para dar cuenta no de una fuente marxista, izquierdista, sino en la cúpula de la acumulación de poder económico es evidente el tema de la pobreza. Eso es lo general. Digo, Argentina no tiene nada distinto de las consecuencias del capitalismo tal y como se desarrolla en la actualidad. Pero tiene algunas especificidades. Y entre esas especificidades, Argentina tiene una organización temprana del movimiento popular. Argentina, el capitalismo argentino se desarrolla sobre la base de una gran inmigración de pobres, principalmente europeos. La clase obrera argentina
se forma con los pobres de Europa que emigraron de Europa a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y trajeron toda la experiencia histórica de la clase obrera europea, con la tradición de la Comuna de París, de la Asociación Internacional de Trabajadores que lideró Marx y que compartió con Bakunin, con Proudhon, nombres que son importantes incluso por lo que vos decías de los jóvenes. Hay que hablarle a los jóvenes. Yo sigo siendo profesor universitario y todos los años tengo delante mío 500, 600 jóvenes, mujeres y hombres de 20, 21 años, y es un retroalimentarse uno mismo viendo cómo ve la juventud actual. Y cuando digo actual, digo año en año. Una juventud que tuve enfrente, yo siendo otro joven, en los años 80, cuando empecé mi actividad docente, pero todos los años hay nuevas camadas de jóvenes que reciben la influencia del sistema. Y Chema, el principal logro de las políticas neoliberales que nos gobiernan por medio siglo es la batalla ideológica, la batalla cultural, la transformación de la sociedad contemporánea, que permite que proyectos irracionales de la derecha, para ponerle nombre y apellido, como Bolsonaro o como Trump, sean gobierno por el voto de la sociedad, lo que incluye los votos de los pobres. Entonces la Argentina tiene esa especificidad. Un temprano movimiento obrero que traía condensada toda la tradición de lucha del movimiento obrero mundial, que era europeo principalmente para el siglo XIX. Claro, Estados Unidos comparte con Argentina esta tradición, porque Estados Unidos y Argentina, su desarrollo capitalista está fuertemente asociado a la inmigración. Digamos que Europa desarrolló su capitalismo subordinando a sus clases empobrecidas, despojando a los campesinos de la tierra, de los instrumentos de trabajo. Bueno, Estados Unidos y Argentina desarrollaron el capitalismo principalmente con obreros que emigraron principalmente de Europa, no solo de Europa, pero principalmente. Y eso es interesante porque si miras demográficamente la Argentina, a fines del siglo XIX, tenías una población mayoritariamente extranjera. Pero eso es bueno en el sentido de la tradición civilizatoria de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras europeas que trajeron eso a la Argentina. Acá en la Argentina tuvimos participación de comuneros de 1871, fueron parte de la inmigración en la Argentina y de desarrollo de colonias agrícolas en el interior del país, impulso a la educación popular, a una cultura social de lucha y de emancipación distinta. Por eso Argentina tiene una especificidad, no solo en América Latina y el Caribe, sino a nivel mundial, porque de alguna manera hay una cultura de lucha de clases temprana en la Argentina, con una sindicalización que la tenés en el último cuarto de siglo del siglo XIX. Argentina es uno de los países que inicia la confrontación por el 1 de mayo y la lucha por las 8 horas. No todos los países del mundo en 1890 celebran el 1 de mayo, y en Argentina hubo varios actos de 1 de mayo en 1890. Digamos, es muy temprano para el desarrollo capitalista maduro de la región. La industrialización argentina, digamos, empieza a fines del siglo XIX, tiene un auge muy importante en la década del 10, del 20, del siglo XX, y por eso recién cuando Laura hablaba de los años 50, 60, Argentina es un país industrial con un despliegue de exportación de su modelo de industrialización a toda América Latina. La empresa más grande de la Argentina era Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Fíjate cómo empiezan las letras, empiezan YPF.
Hoy no existe más yacimientos petrolíferos fiscales. Hoy existe YPF, es un nombre, una marca, que hizo grande no a España, sino a Repsol, porque Repsol, una empresa española de un país no petrolero, se apropió vía privatización de la YPF Argentina, que es la que trasladó su modelo de organización a todas las petroleras estatales de Argentina. Fue la primera petrolera de América Latina y el Caribe, y su modelo se instaló en toda América Latina. Por eso incluso hasta el nombre, fíjate, en Bolivia, YPF boliviana, Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia, digo, para dar una imagen de lo que eso representó. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque el desarrollo capitalista de la Argentina y el proceso político de la Argentina, con elecciones con votación popular de los hombres, nada más, hacia la primera década del siglo XX, rompió con la tradición de dominación oligárquico tradicional en la Argentina. Y yo te diría que los problemas de la Argentina empiezan prácticamente en 1916, mirá, hace ya más de un siglo, cuando se intenta un desarrollo político-económico con una ilusión de que podía haber un proyecto burgués en la Argentina, de que podía haber un proyecto burgués nacional. Es un debate que está hasta hoy, te digo, Chema. El problema en la Argentina es la ilusión en que puede haber una burguesía nacional con un proyecto propio que le permita la autonomía del capitalismo argentino. Era un debate que probablemente tuviera razón hacia 1910, ojo, 1916 es el proceso presidencial, constitucional de la Argentina, es el mismo año en que Lenin escribe El imperialismo, fase superior y última del capitalismo, y uno de los ejemplos que da Lenin desde Rusia, antes de la Revolución Rusa, de un país independiente políticamente, pero dependiente en lo económico, es Argentina. Es curioso, es interesante cómo la Argentina aparece en la reflexión del revolucionario ruso momentos antes de que se desarrolle la Revolución Rusa, que es el gran acontecimiento del siglo XX que va a cambiar. Por eso yo muchas veces, sobre todo en la región, hay cierto, no sé si llamarle prejuicio, hacia la soberbia cultural de muchos argentinos, argentinas, pero hay que señalar que esta especificidad, por las formas de desarrollo del capitalismo temprano de la Argentina respecto de la región, genera estas condiciones, que en lo interno supuso una ruptura con el proyecto estratégico del poder local, terrateniente, y el poder mundial de las inversiones externas que ya dominaban la Argentina. Piensa que en 1824 ya hay un préstamo de la Baring Brothers en Argentina que tardó 80 años en pagarse. O sea, la Argentina nació dependiente al capitalismo mundial. Tiene la impronta de la clase obrera con su cultura, con su tradición, su experiencia de lucha, pero al mismo tiempo con las garras del capital externo de manera muy importante. Por eso es a partir del comienzo del siglo XX que el capitalismo global, el poder mundial, local e internacional, va a pelear por recuperar, por restaurar el poder oligárquico tradicional. Eso es una especificidad de la Argentina, Chema. Eso, cuando uno quiere explicar por qué pasa esto en la Argentina, y vos fijate, 1916, primer gobierno constitucional, y en 1930 empiezan los golpes de Estado, los golpes militares. Y los golpes militares de 1930 a 1976, el último golpe de Estado que duró hasta el 83, es el intento de restaurar el poder conservador, oligárquico, terrateniente de la burguesía transnacional dominante en la Argentina. Y eso, claro, eso es lo que ha cambiado
en el último tiempo. Vos tuviste en Menem un presidente del partido peronista, del partido justicialista, hizo la reconversión desde el poder a la lógica transnacional. Y más grave aún, en 2015 llegó Mauricio Macri, que es el primer presidente constitucional con programa explícito de derecha, que no es ni peronista ni radical, obvio, ni socialista ni comunista, que nunca tuvieron el gobierno en la Argentina. Todos los gobiernos constitucionales hasta el 2015 fueron peronistas o radicales. Las dictaduras militares eran el intento de restaurar el poder oligárquico transnacional. Bueno, ya a partir del 2015 se habilitó una ruptura política histórica en la Argentina. Vos podés ver la historia de Colombia y gobiernos de derecha explícito, casi siempre. Vos mirás en Brasil y más allá de la dictadura militar tenés políticas de derecha, el golpe a Dilma, Temer, ahora Bolsonaro, es una deriva que viene con la historia. Y poder recorrer todos los gobiernos de América Latina y el Caribe, aunque Cuba, antes de la revolución, y te vas a encontrar que el poder histórico nunca fue sacado de la gestión gubernamental del capitalismo de esos países. Esta es la especificidad argentina, y por eso la especificidad argentina tiene como respuesta desde el poder la disputa por los precios, la inflación. La inflación, contrario a lo que dicen los anarcocapitalistas, los libertarios, liberales a ultranza, que dicen que es un tema del gasto público, bueno, que buscan problemas económicos detrás de la inflación. La inflación es un problema esencialmente político. Si tuviéramos tiempo, uno podría compararlo con lo que ha pasado en Venezuela en los últimos años. De la noche a la mañana en Venezuela se disparó la inflación, y de la noche a la mañana en Venezuela se para la inflación. Y la economía, el orden económico no es muy distinto en la Venezuela del 2015-16, que empezó a dispararse con fuerza la inflación, del orden económico actual en Venezuela en el 2022. Y claro, la deriva terminó en una mayor dolarización, pero es la política, es el ejercicio del poder de las corporaciones transnacionales como sujeto detrás del imperialismo. Porque Estados Unidos actúa, sí, con política exterior de Estado, pero lo que actúa de fondo son las corporaciones transnacionales, entre ellas las corporaciones mediáticas. La noticia en los diarios de hoy de la Argentina es $1 a más de 300 pesos, que supone una mega devaluación que afecta y condena las condiciones de vida de nuestro pueblo. Por eso la inflación es un mecanismo político, y cuando muchos dicen, pero ¿cómo es posible que en todo el mundo la inflación alta de Estados Unidos sea 9,1% anualizada, pero en Argentina estamos hablando de un horizonte de 80-90% y la posibilidad de que sea una inflación de 3 dígitos, o sea, superior al 100%? Bueno, eso hay que buscarlo en la especificidad de la lucha de clases, de la lucha política. Y Argentina, como bien dice Laura, Argentina tiene varios momentos de los últimos años donde la Argentina podría haber pateado el tablero. Pero claro, yo no sé si está bien de que tenemos gobernantes tibios o una izquierda tibia, que bueno, no sería izquierda esa tibieza, pero el problema está en que hay una encerrona política donde el movimiento popular no ha podido catalizar un proyecto popular, político, alternativo, que rompa con la hegemonía política del poder, y en todo caso, cada vez que el movimiento popular se acercó a funciones de gobierno, esos gobiernos han paralizado, frenado, desmovilizado al movimiento popular social, y por lo tanto el problema argentino, Chema, no es económico, es eminentemente político. Y claro, yo hasta te entiendo que a veces cuando uno escribe textos con datos de la economía y argumentos económicos, claro, uno tiene que hasta parecer serio
y hay que mostrar que no es una consigna plantear anular el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino que hay que argumentar en la lógica argumentativa de unos medios de comunicación que son manipuladores, que responden al poder concentrado, que les interesa generar un sentido común, porque cuando nos preguntamos por qué jóvenes o pueblos piensan y votan de determinada manera, bueno, hay que ver la manipulación. Necesitamos más tertulias en cuarentena para que se desplieguen argumentos alternativos y en todo caso esas cuestiones técnicas difíciles puedan traducirse en un lenguaje cotidiano, coloquial, que nos permita construir poder popular para la revolución, para la transformación. Recién lo mencioné a Lenin y la Argentina, y bueno, aquel ejemplo de un puñado de militantes teóricos de movimiento popular se animaron a conmocionar al mundo y a producir un acontecimiento que generó la imaginación de que podía haber una economía, un orden económico distinto al orden capitalista, y ese sigue siendo el desafío nuestro actual. A ver si recuerdo las 4 o 5 cosas que quería comentarte. Bueno, primero que nada decir que aquí Norma me pone en el chat que en 1950 el movimiento contra el envío de tropas a Corea lo enviaron adelante sobre todo las mujeres del Partido Comunista Argentina y fueron a la cárcel por ello. El Socorro Rojo, la solidaridad con la lucha antifascista internacional, la llevó adelante el Partido Comunista Argentino. Bueno, algunos ejemplos de las brigadas internacionalistas de la República Española que estaban comunistas argentinos, hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está, hay que mencionarla, la gran Fanny Edelman, que, bueno, vivió hasta hace muy poquito, sus 100 años, y fue protagonista de esos acontecimientos y de organización política, de luchas de mujeres. Es muy importante eso que se recupera ahí. Creo que Norma es argentina en Alemania, y entonces, bueno, ahí está en eso, recordando esas luchas de liberación de nuestra América, que dicen, hemos estado comunistas de Argentina. Ese hemos, está claro que es un plural y no majestático. Bueno, iba a decirte, efectivamente, política económica es una cosa que también yo, una de las cosas que hacía cuando veía que había un lenguaje, cuando era muy joven y veía que había un lenguaje en el tema económico en el que siempre chocaba con una terminología que me sonaba un poco compleja, tuve que ir leyendo esa terminología para poder entender los argumentos y crear contraargumentos imprescindibles. Efectivamente, yo no reprocho los argumentos que has creado en un artículo que sean exactamente del orden académico necesario para que no los derrumben con otro lenguaje crítico desde otras esferas, sino que tenga más remedio que comérselo con patatas o contraargumentar, y lo que creo que hoy hacemos aquí es precisamente ponerlo en la mano. No ponerlo en lenguaje común, Román Paladino, sino hablarlo en lenguaje común Román Paladino, pero para que la gente se quede con esos argumentos en el formato que están, que son los necesarios para luchar con. Y luego la política económica, como tú bien has dicho, es que la economía en sí misma son matemáticas, pero los resultados de la economía no caen del cielo como algo, no, es que nos ha caído una tempestad, una tormenta, ha caído. No, la política económica primero es política y luego económica. Entonces, uno decide políticamente cómo va a hacer las cosas. De hecho, yo he caído en una trampa yo mismo por mis prejuicios y por los elementos culturales que tenemos. Tú, cual un cirujano, has extraído la bala, has llegado ahí y has cogido la bala con las piezas y la has sacado. Porque yo cuando te he lanzado, Argentina, qué grande que es, poca gente, grande, ya está, pues la matemática me dice que eso por narices da riqueza para todos. Perdona, con soberanía puedes estar en una isla como Cuba y salir adelante. Puede estar en un terreno muy pequeño y salir adelante, pero entonces a mí me han metido en la cabeza una lógica matemática que nada tiene que ver con la lógica real de los pueblos a la hora de defenderse y a la hora de desarrollarse y a la hora de creer. Porque hay elementos culturales y hay elementos de todo tipo que no son tangibles, que están ahí y que forman la riqueza de los pueblos. Esa inteligencia colectiva, esa ciencia heredada que pertenece a todos, esos elementos que solo quedan unos pocos, pero en realidad pertenecen a todos. Entonces, yo ahí he hecho una demostración de cómo uno puede estar cooptado por esa historia. Y los préstamos, me ha gustado mucho que has nombrado los préstamos, porque todo el mundo sabe aquí en tertulias que estoy trayendo a menudo el ejemplo de Paraguay, un ejemplo tan temprano, que se negó esa triple alianza, la alianza de la vergüenza, que atacaron, tu país y otros dos más, atacaron a Paraguay,
que uno de los grandes pecados que cometió Paraguay fue negarse a los préstamos de la corona inglesa, porque decía que eso no, que ya lo solucionarían ellos, porque tenían una conciencia, una formación política y ciudadana brutal, y entonces ellos, yo creo que ahí dieron un paso, que eso fue lo que más ofendió, es que no solo no les vamos a convencer, sino que no les vamos a condicionar, porque no les vamos a dar un préstamo que les condicione en sus decisiones políticas. Y eso ya suponía una verdadera libertad que no estaban dispuestos a asumir desde la corona. En cuanto a las reconversiones, la contención de los ciudadanos, que ahí la utilizaba, tú decías, Menem, y aquí la utiliza la reconversión industrial, la hace Felipe González, la hace el PSOE, porque era quien podía hacerla sin provocar un rechazo general. Las falsas transiciones sirven para colocar a gente en esa que te digan, no, pero es que cuidado que te viene CAS, cuidado que te viene el PP Vox, cuidado que te viene aquí, con cuidado que viene la derecha, gobierna el PSOE junto con el PP durante 40 años. Y así seguimos. Ahora lo han blanqueado un poquito, PSOE y PP la misma mierda en las plazas, de repente hacen este blanqueo y ahora no son lo mismo. Ahora ya no es lo mismo PSOE que PP. Bueno, y luego, en cuanto a ese concepto derecha-izquierda, en la cuna del capitalismo, que es, por ejemplo, Estados Unidos, o sea, es que Trump y Obama ayer nos contaba, ayer no, hace un par de días, nos contaba Elena Villar, que el que hablaba ya no de Biden, sino hablaba de Kamala Harris, o hablaba de Ocasio-Cortez, o hablaba de Bernie Sanders como izquierda, es que estaban locos. Y de lo más allá que había hecho a la izquierda Bernie Sanders, había vestir unas manoplas y disfrazarse de no sé qué. O sea, ninguno de ellos ha dejado de votar las invasiones, las guerras, o sea, ninguno de ellos están absolutamente a favor del sistema, si no, no estarían allí en ese sistema. Y de hecho, Trump ha sido más antisistema para la guerra en los mundos que el propio Obama, que ha hecho más guerras que Trump y 4 presidentes anteriores juntos. O sea, realmente en ese terreno tela. Y en cuanto a lo que tú dices de buscar fuentes, que a veces son las que nos ratifican cosas que nosotros, si las decimos, dicen que somos peligrosos comunistas, y mirabas como el HSBC decía unos informes, ¿no? Te voy a poner aquí una foto que saqué esta mañana y hace 2 días, que es esta. Esta foto de Insider habla de que en 2017 un informe de la HSBC descubrió que sobre unos 70% de los millennials chinos, de los jóvenes chinos, no tienen que emigrar a México, Sebas, no, tienen su casa en propiedad ya, el 70% de los jóvenes chinos, comparado con el 40% de los millennials de Occidente y bueno, no serán de los de España. Y además, durante para los millennials chinos que no tienen todavía su propia casa, este 30% que todavía no tienen, el reporte confirma que 9 de cada 10 de ese 30% ya planea tener una. Aquí eso no hay ni uno que se lo permita aquí ni pensarlo. Es más, han hecho creer a los mayores, cuidado, no vayáis a tener una casa en propiedad y que vuestros hijos tengan con esa herencia la posibilidad de no estar tan condenados a tener que vivir apegados a qué alquiler y a qué precios, ¿no? Entonces, en ese sentido, vuelven a mentirnos por activa y por pasiva. Los ejemplos los dan otros, aunque nos ponen como metas a estos otros de acá, y por tanto yo creo que es muy, muy necesario la formación, la información, desgranar ese artículo. Y quería también conectarlo, os puesto antes de poner el documental, que son 20 minutos, y entonces voy a silenciaros 23 minutos, que os doy paso al que quiera comentar algo, algún apunte de esto, porque lo que voy a hacer con el documental va a ser conectarnos a la bestia, quiero decir, detrás de todo esto que hay, detrás de estas políticas que entendemos que están colonizadas, que todo suena muy suave, Julio, es que las muertes por la explotación obrera no suenan como homicidio, y lo son. Las muertes por violencia de género provocada, además, en un entorno de muchas veces de precariedad económica, de no tener escapatoria, de quedarse en casa porque si me voy, ¿cómo cuido a los hijos?, etcétera, es un entorno de homicidio en diferido del Estado, porque en realidad no pone los medios que los tiene y de sobra. De hecho, cuando le dicen hay que ponerlos para ayudar a Ucrania, tiene medios. Cuando dice hay que ponernos para meternos en tal guerra o para ayudar a tal banco a sacarlo del hoyo, tiene medios, pero las personas no. Entonces, creo que lo que vamos a ver con este documental de Sicario Económico es el cártel que suponen las transnacionales y las corporaciones a nivel mundial, y que son como un cártel genocida que va con sus mafiosos, con sus acosadores,
con sus amenazadores, que pone la pistola en la sien y le dice a ese gobierno, o aceptas o estás perdido. Y aquellos tienen dos opciones, aceptar o aceptar. Cosa que no es culpa a los gobiernos. Cuando uno está en política y se mete a liderar o gobernar, tiene dos opciones también. Irse y decir, no, me voy, no puedo estar aquí porque os tendré que engañar a todos. Y esa opción está también. Entonces vamos a ver en qué quedamos. Lo que pasa es que hay muchos pasos filtro antes, ¿no?, para resolverlo. Así que antes de poner el documental, una ronda más breve para todos y luego me paso al docu. Adelante, Laura, que te veo con las ganas de comentar algo que no puedes con ellas. No, básicamente con muchísimo acuerdo con lo que plantea Julio, y está claro de que es una decisión política. Yo creo que lo que más cuesta en Argentina cuando estamos hablando del pueblo, ¿no?, cuando estamos hablando de los territorios, de la inmensa, los millones de compañeros y compañeras que están bajo la línea de pobreza, es justamente plantear esto, es una decisión política. Es una decisión política que además sentirla, que es lo que ha sido el daño tremendo en Argentina, la gente perdió el carácter de sujeto político, ¿no? Perdió el carácter, inclusive le quitaron el carácter de trabajador o trabajadora, para asumirlo a una condición de desocupado, pero como identidad, ¿no? Como identidad. En Argentina, digamos, que eso sí es una cuestión de Argentina que tendremos que analizar realmente en forma seria. La herramienta de lo que se llaman acá planes sociales ha sido una herramienta y una trampa mortal. Mortal porque perpetuó una pobreza, puso como límite de reivindicaciones, en vez de plantear un país que sea realmente para todos, terminó siendo una reivindicación casi de sobrevivencia, que es la dificultad, y yo quería acá también poner un tema que con lo de la renta universal, ¿no?, que es lo que uno siente con las dificultades y los desafíos que implica cualquier tipo de estas medidas. Y en esto sí quería traer algo que Julio lo conoce muy bien porque lo compartió con nosotros. Nosotros en el 2001 hicimos una lucha muy grande con los chicos y con las chicas, en la cual los pibes y pibas marcharon desde Jujuy, más de 2.000 kilómetros a Buenos Aires, la primera marcha fue en 2001. Íbamos pasando por las provincias, iba cayendo el país, yo me acuerdo que cambiaban las monedas de provincia a provincia, con una consigna que era el hambre es un crimen, ¿no? En esto que en un país como Argentina, hablar de hambre es una decisión política. Y la idea de esas marchas era justamente plantear y llevar a la discusión en cada ciudad que pasábamos, y en la voz de los pibes, que realmente fueron heroicos en esto, plantear que era una decisión política, que no era un tema de que no podía revertirse. De todo ese proceso de 4 marchas nacionales, terminamos discutiendo el tema de la asignación universal por hijo, que fue una conquista que lograron esos pibes y pibas que marcharon, hicieron 4 marchas nacionales, que recién en el 2009 esto fue posible, ¿no? Y con mucha persecución y con una situación bastante compleja, pero aún así la logramos. Bien, pero ¿qué decíamos nosotros? La asignación era un piso, era para ver una situación, y terminó siendo el techo, Y lo mismo, y nosotros hicimos después un balance de esto, ¿no? Porque también, al no haber seguido profundizando esto, lo que pasó es que, bien, fue una conquista, claro que sí, y hoy la asignación universal pero terminó siendo el techo, y yo creo que en el tema de los planes tuvo un doble carácter. No solo terminó siendo un techo realmente tremendo, sino que también lo despojó del carácter de trabajador y trabajadoras a aquellos que no eran asalariados o que no se encontraban registrados. Y el Estado terminó siendo la identidad. El Estado desocupado terminó siendo una identidad que realmente es muy peligroso ir por ese camino. Y yo creo que justamente los desafíos para poder afrontar esto que estamos diciendo, es una decisión política no pagar la deuda, es una decisión política transformar las condiciones para que este país pueda tener otro rumbo, volver
digamos, al principio, que tiene que ver con toda esta lucha que Julio habló, que trajo en la historia. Y bueno, tendremos que tomar, y uno dice, bueno, estamos en una crisis feroz, ¿cómo hacemos? Y es un proceso de largo tiempo, pero en el mientras tanto estamos en esta lucha, es deber fundar otras raíces y volver a recuperar ese carácter de trabajador, trabajadora que tiene el pueblo argentino y que se ha logrado sobrevivir todas estas cuestiones, que es por eso, es porque justamente ha tenido, digamos, yo quería agregar a lo de Julio esto y traer esa experiencia de la asignación universal por hijo para que no nos pase lo mismo con la renta universal, ¿no? Para que sea ese piso, pero no, y hay que ver si ese es el piso, porque eso ya parece un subsuelo, pues me imagino 14.000 pesos y es una compra, es un supermercado en una familia numerosa, pero sí creo que bueno, que también hay que trabajar las tácticas dentro de una estrategia que realmente signifique que el pueblo pueda definitivamente tener el poder en Argentina y no los grandes intereses económicos, ¿no? Mira, yo no voy a traer el tema hoy aquí, por supuesto, porque no es el tema de hoy exactamente, pero ya que lo has nombrado, ya sabes que estoy en la Junta Directiva de la Red Renta Básica en España. Fui un firme opositor al ingreso mínimo vital que ponían aquí, porque era una subvención condicionada. Y como tal, toda subvención condicionada no es un suelo, efectivamente es un techo estigmatizador para separar y para hacer daño y para condicionar a la gente. Por supuesto, de no tener nada a tener algo, pues suponen unas victorias, pero son victorias, cuidado, que son victorias con condena incluida, ¿eh? Son victorias con una penalización terrible, son victorias condicionadas para que ese trabajador, trabajadora, ese ciudadano, esa ciudadana, ese niño, esa niña, se vean sujetos a esa condición estigmatizadora y que sepan que si sueltan esa condición, encima puede ser que caigan en un agujero peor y por tanto los tienen ahí presos y contenidos. Entonces, la renta básica incondicional, que no va a aceptar ningún sistema capitalista en serio, hay que luchar por ella porque desnuda las razones del capitalismo, pero no lo van a aceptar porque la incondicionalidad es la forma en quitar ese ejército disciplinado de trabajadores y trabajadoras precarios que saben que van a estar condicionados para hacer lo que se quiere de ellos. Entonces, en ese sentido, por supuesto, eso sería un suelo y por supuesto también hace falta en una sociedad bien construida un suelo de dignidad del que nadie caiga, que no sea un suelo de supervivencia atroz, no, un suelo digno, que puedes decirle no a un trabajo porque ese trabajo es una mierda y tengas tú el poder de decirle no porque con lo que tengo como ciudadano, como ser humano y ciudadano, tengo para vivir dignamente y lo que pasa es que estoy intentando pues otras ambiciones y si tú me ofreces un trabajo digno, estoy. Y si no, que te den. Tengo mucha tarea con mis cuidados, con mi gente, con mis estudios, con mi formación, con mi desarrollo de un libro, con lo que me parezca conveniente, con las tareas que tengamos todos, desde el primero al último mono y no con privilegios. Pero eso requiere luego una cosa más, que están empezando a hacer incluso en esa China que dicen que es un capitalismo de Estado. Bueno, esa China está empezando a poner topes por arriba, porque una sociedad, para que no sea desigual, puedes ponerle un suelo, pero va a seguir despegando para arriba todo lo que pueda alguna gente. Lo que hay que hacer es poner un tope de beneficios por arriba, de modo que se vaya estrechando el campo de acción de las diferencias, ¿no? Pero ya digo, no es el tema de hoy, pero me parece muy bien traído y que sepas qué es eso. Es que le van a llamar renta básica a algo que no lo es que le van a llamar democracia a algo que no lo es. Van a cooptar las acciones sociales cuando son insociales. O sea que eso es lo que pasa. Y entonces ahí nos atrapan por la pura necesidad, para creerlo. No veas la cantidad de gente que aquí que se metió conmigo diciendo, ¿qué pasa? ¿Que no quieres que ayude a la gente pobre? Y digo, no, lo que quiero es que le llaméis por su nombre. No digáis ni ingreso mínimo vital, que es mentira, no es vital, porque no soluciona la vida de nadie. Y además os van a poner tales condiciones que lo van a coger 4 y ni siquiera van a ser los más necesitados. Y así ocurrió. Ejemplo en España terrible que ocurrió. Por supuesto, repartido por el podemismo de aquí y de allá. Sebas, adelante. Bueno, interesantes las reflexiones. Yo pensaba un poco en este tema de las organizaciones financieras y siempre, lógicamente, surge el tema del FMI, pero de alguna manera me parece también interesante plantearnos el trabajo que hacen las fundaciones, las organizaciones que tejen una especie de telaraña
en la cual van metiendo a los medios de comunicación, a los actores políticos, y que hacen lobby, cabildeo, a favor, por un lado, de la toma de préstamos internacionales, y que al mismo tiempo reconocen lo que aquí en Argentina hemos bautizado como fondos buitres, que son estos apostadores internacionales que después tienen un poder de presión por sobre los gobiernos para reclamar algunas de las apuestas financieras que han hecho. Lo difícil de todo esto, y para mí que me genera un panorama no muy bueno por delante, es el surgimiento de algo que mencionaba Julio al principio, y que es el surgimiento de estos grupos que son llamados libertarios, básicamente seguidores, entre otros, de las ideas de Milton Friedman, que básicamente quieren como achicar el Estado a su máxima expresión, en responder con una economía de mercado brutal, donde solamente el Estado se dedique a proteger los bienes de la propiedad privada, increíblemente, para eso sí el Estado, pero no dar educación, no dar seguridad, no dar absolutamente nada. Y lo tremendo, Chema, vos que estás fuera de Argentina, por ahí no lo sabés, pero el máximo crecimiento en las últimas elecciones la tuvo uno de estos exponentes libertarios que se llama Javier Milei. Y no solamente ganó una banca para él en el Congreso, sino que consiguió otra banca más. Fue a nivel político, vamos a decir, aquellas personas que se dicen hay que terminar con los políticos, hay que terminar con el Estado, los que crecieron más exponencialmente para tener un lugar en el Congreso, y créelo o no, hay gente que cree que podría ser el próximo presidente de la República Argentina. Entonces, cuando pensamos cuál es el proyecto político por delante, vemos que los ciudadanos promedios estamos en una situación de indefensión, donde incluso hay temas de los cuales no se puede hablar, porque el nivel de lobby, de las fundaciones, de la injerencia externa, donde hay una presencia importantísima del sionismo en la República Argentina financiando este tipo de cosas, es tema prohibido, es tema tabú. En la República Argentina, si vos criticás la injerencia israelí sobre todos y cada uno de los movimientos políticos en la República Argentina, por un acuerdo que ha firmado el gobierno argentino, te pueden acusar de antisemita. Y cuando ves quiénes son los que están detrás de Javier Milei, por ejemplo, que es este libertario, ves a un montón de fundaciones vinculadas con Israel que lo van poniendo en ese lugar. Y que al punto de que el propio Milei dice que parte de su propuesta, él habla de un Estado parásito y de otro grupo privado que vendría siendo él y otra gente, de que la propuesta de él podría llegar a ser dividir la Argentina en dos. Y yo que hago a nivel discursivo, lo vengo siguiendo desde cuando él habla de este tema, de decir, bueno, a los parásitos le podemos dejar incluso la mitad más fértil de Argentina y van a ver que nosotros con la más inhóspita, la que tiene menos recursos, nosotros nos arreglaríamos con eso. Hay todo un discurso y un armado detrás de todo eso que tiene connotaciones políticas que tienen un tiempo largo en la República Argentina. Y evidentemente esos temas no están puestos todavía arriba de la mesa, pero en el fondo, cuando Laura también decía, o sea, Argentina es un país riquísimo, bueno, eso lo saben perfectamente los que le dan estos créditos a la República Argentina. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, Mauricio Macri también firmó de que en el caso de que no se puedan pagar las deudas, Argentina va a responder con recursos, y esos recursos pueden llegar a ser no solo vaca muerta, no solo los recursos hidrocarburíferos, sino que también puede llegar a ser territorio. Entonces, lo que están buscando es que no podamos pagar. Y en esto me parece que hay una nueva concepción que trasciende lo financiero para empezar a ver un poco cuál es el espectro político de la República Argentina y cuáles son los movimientos que por lo menos se animan a plantear este tipo de cosas. Gracias, Sebastián. Bueno, una última intervención, Julio, antes de empezar el vídeo y que nos dé tiempo una horita más luego a comentar todo el artículo tuyo. Adelante, Julio. Mira, me parece muy, muy interesante lo que venimos conversando. Se va un poquito de guión, pero creo que es buenísimo. Claro. Y Laura puso un tema que yo quiero potenciar, que es el tema de la política social compensatoria. Primero, un objetivo del movimiento popular del 2001 en la Argentina era conseguir recursos para vivir.
O sea, se buscaban planes sociales porque vivimos en una sociedad capitalista que es una sociedad monetario-mercantil. O sea, la vida cotidiana se resuelve si yo cuando me levanto tengo leche, pan, lo que necesito para comer cotidianamente. Y eso hoy no se resuelve en cada casa, sino que hay que comprarlo. Por lo tanto, hace falta dinero en el bolsillo. Bueno, en el 2001 veníamos de años de luchas por conseguir dinero de la población. Por eso hubo movimiento de fogoneros que hacían fuegos en las rutas, luego los piqueteros, que eran los que peleaban en las calles, en las rutas, y se logró la primera medida de solución del sistema capitalista en el 2002. Fueron 2 millones de planes sociales que en aquel momento se llamaron planes jefes y jefas de hogar. Por una miseria, pero el objetivo era sacar a la población protestante de la calle. Los que protestaban tenían que irse a su casa porque ya tenían un plan social y por lo tanto tenían que subordinarse a comprar, a consumir y ya está. Hasta ahí se contentaba la gente. Esto que estoy comentando se ha transformado en una política de Estado del capitalismo mundial. Todos los países del mundo, no solo aquellos de una orientación de izquierda, sino incluso de derecha, han generalizado la política social complementaria. En América Latina vos tenés gobiernos enrolados en la derecha tradicional, históricamente Colombia, para tomar un ejemplo, donde la política social compensatoria avanzó. Por eso es tan importante esta denuncia que hace Laura, y una cosa es la lucha de los pueblos por conseguir recursos, y otra cosa es la política de Estado, que lo que quiere es disciplinar, desmovilizar, y por eso quizás, en sintonía con lo que vienen diciendo Laura y Sebastián, señalar que en la Argentina, Chema, aunque no nos crean los que nos escuchan, hay una inmensa acumulación de poder popular, porque hay organización social. Sería muy difícil hacer un censo de las experiencias de poder popular que hay en la Argentina, de cooperativas, de formas organizativas en comedores populares. Bueno, vos la mencionaste a Laura como integrante de la gremial de abogados, y la gremial hace un trabajo en defensa de los derechos sociales, civiles, populares, de presos sociales, de presos políticos, de presos de todo tipo, una actividad gigantesca. Pero yo te diría que así como hay abogados organizados en la gremial y militancia popular, hay muchas organizaciones sociales, políticas. Yo, entre muchas otras, organicé ATAC en la Argentina, una red global que fue fundadora del Foro Social Mundial y que instaló en pleno año 2000 cómo había que empastar la dinámica de la especulación financiera global. Y ese movimiento fue fundador del movimiento No al ALCA en la Argentina. Solo por mencionar un par de ejemplos de una dinámica de organización popular muy extendida en empresas recuperadas, en sindicatos clasistas, combativos. Bueno, hoy en la Argentina, hoy hay una gigantesca movilización de movimientos populares convocadas por movimientos afines al gobierno, en sintonía con movimientos populares de la izquierda con representación parlamentaria que vienen dinamizando el movimiento piquetero. Y por eso muchas veces, sobre todo en los canales alternativos globales, como puede ser Telesur, Russia Today, Hispan TV y algunas otras cadenas, aparecen estas movilizaciones de Argentina que son cotidianas. Cualquiera que venga, sobre todo a Buenos Aires de vacaciones, ahora que la Argentina es muy barata y se llena de turistas extranjeros, que les resulta todo barato en la Argentina, se sorprenden de ver todos los
movilizaciones populares gigantescas. Nosotros, incluso en la autoconvocatoria por la suspensión de pagos de la deuda y auditoría, junto con sectores de izquierda y sectores afines al gobierno, hemos generado movilizaciones gigantescas sobre fines del año pasado, comienzos del presente y el pasado 9 de julio, que es la celebración de la declaración de independencia política de la Argentina, un sábado inusual en la Argentina, una movilización gigantesca. Por eso el poder popular, como primer cuestión, que claro, eso no aparece en los medios de comunicación y no aparece en la reflexión, que junto a la crisis hay una búsqueda de organización del poder del pueblo que es muy importante, que claro, no termina de catalizar en una propuesta política de transformación. Y ahí el último comentario en esta entrada es por lo que dice Sebastián, que yo llamaría la atención. Él te contó el episodio de los anarcocapitalistas, los libertarios de Argentina, pero cuidado, yo diría, incluso ahora hablo como profesor de economía política, en todo el mundo está creciendo lo que se llama la escuela austríaca. Dos palabras al respecto. La escuela austríaca nace en 1871. 1871, la Comuna de París. Ya hace, para 1871, ya hace 4 años que está publicado el tomo 1 del Capital. Digamos que la economía política y sobre todo la crítica a la economía política había llegado a una cúspide de análisis del orden económico, de crítica al capitalismo, y se había expresado la primera experiencia, el primer intento de reorganizar la economía, la sociedad, la política, con un poder de los trabajadores, las trabajadoras en París. Y por lo tanto no es casual que ahí Karl Menger, desde Austria, largara los primeros indicios de lo que hoy es lo principal. Incluso Sebastián dijo, siguen a Milton Friedman, pero Milton Friedman es una de las facetas, la más conocida, porque, claro, hace 50 años Milton Friedman inspiró la política de la dictadura sanguinaria de Pinochet y las dictaduras de América Latina, que fue el comienzo del neoliberalismo. El neoliberalismo no empezó ni con Thatcher ni con Reagan. Empezó con Pinochet y las dictaduras militares del terrorismo de Estado del cono sur de América Latina, que fue el gran ensayo para mostrarle a las clases dominantes del mundo que este era el camino, la liberalización de la economía. Por eso me parece muy importante. Desplazando a las fórmulas keynesianas que en aquel momento. Claro, porque el objetivo de la escuela austríaca en los desarrollos actuales, hay que criticar al marxismo en general, y si vos querés al comunismo como concepción política, o al socialismo, como quieras llamarlo, pero también al socialismo, entre comillas, que supone el estado de bienestar, las políticas keynesianas que se desplegaron entre 1930 y 1980. Por eso estuviste bien, Chema, en mostrar a Felipe González como el introductor en España de las políticas neoliberales, del mismo modo que lo fue Mitterrand en Francia. O sea, es la socialdemocracia la que abre las puertas a estas políticas hegemónicas. Y me parece muy útil lo que decía Sebastián, porque en el mundo hoy tenemos que mirar que hay un debate teórico. Acá ya no entran las palabras, hay que encontrar las formas de traducirlo en un lenguaje popular, pero hay un debate teórico de cómo se organiza el mundo. Y fíjate que hablabas vos de renta básica, salario universal, todo eso tiene que ver con ingresos. Y los ingresos son mecanismos de distribución de la riqueza socialmente generada. Y ese es el debate con Marx. Hoy, a muchos años después de que Marx escribió, el debate sigue siendo el mismo. El Marx joven habló del tema del trabajo enajenado por la propiedad privada. Cuando hablamos de distribución, es distribuir la producción de riqueza socialmente generada. Yo vengo insistiendo mucho, no hay países pobres y países ricos. Hasta el país más pobre del mundo
miremos en América Latina y el Caribe, Haití. Hasta el país más pobre produce plusvalor. Hasta el país más pobre produce plusvalía. Y al capital concentrado en el mundo le interesa apropiarse, distribuir esa riqueza socialmente generada. La producción de plusvalía está en el centro de la discusión mundial. Y es un debate que nosotros, en la izquierda, en los marxismos, y lo digo en plural, si se quiere, venimos perdiendo, porque lo que se impone es la defensa de la propiedad privada. Este año, a comienzo de año, el diario más conservador de la Argentina, el diario La Nación, sacó un artículo del principal referente liberal de la Argentina, donde el eje era la lucha contra un impuesto a la herencia, que se empezó a discutir, de restablecer el impuesto a la herencia, y fue la defensa de la propiedad privada de los medios de producción. Por eso, aunque parezca un tema muy teórico, muy alejado de la demanda de alimentarse cotidianamente, nosotros tenemos que instalarlo de nuevo, porque el trabajo social es el que genera la riqueza que hoy está apropiada por un núcleo muy reducido de menos del 1% de la población más rica del planeta. Y por eso este debate que suscitaba Sebastián, o las dos cuestiones, el tema que planteaba Laura de las políticas compensatorias y el tema que plantea Sebastián del debate teórico actual, hace más necesario que nunca traer a la vigencia actual el pensamiento de Marx para discutir el capitalismo contemporáneo. Estamos tan absolutamente convencidos de ello. Laura dice que hay que coincidir absolutamente con Julio en lo que está planteando, que aquí en Perdidos en Cuarentena, no sé si lo sabes, Julio, pero ya nos hemos destapado de que somos unos marxistas aquí infiltrados y estamos leyendo el Manifiesto Comunista. Lo digo para que ya si quedaba alguno por ahí despistado, que aquí no estamos los anarcocapitalistas libertarios y seguidores de Strauss y toda esta gente. Vamos allá. Bueno, quería comentarte, ¿qué te voy a traer ahora aquí? Te voy a traer a John Perkins, a un pequeño documental de 20 y algo minutos con las confesiones de un sicario económico. Está doblado al español, con lo que no hace falta leer, eso sí, con una calidad súper baja, lo he encontrado con una calidad súper baja, pero bueno, suficiente para lo importante es el contenido de lo que dice. En estas confesiones, que es en inglés Confessions of an Economic Hitman, publicado en español como Confesiones de un gángster económico o sicario económico, es una autobiografía escrita por este tal John Perkins, que se publicó en el año 2004. En ella, él relata la historia de su carrera con una firma de consultoría en la que llegó a convertirse en ese sicario económico, ¿no? Perkins define a los sicarios económicos como profesionales altamente remunerados que le tienden trampas de billones de dólares a países. Sus herramientas de trabajo, ¿qué son? Reportes financieros fraudulentos, manipulación de elecciones, sobornos, extorsiones, sexo, asesinatos, etcétera, etcétera. En este libro, Perkins confiesa que él fue un sicario que trabajó para una firma de consultoría internacional llamada Chase Main para convencer a los países más pobres a aceptar enormes préstamos del Banco Mundial, del FMI, de la USAID, entre otros, y de asegurarse que todos los proyectos eran contratados con compañías estadounidenses, y una vez que estos países estaban atados con deudas enormes, el gobierno estadounidense les daba una mordida a manera de solicitud de favores que incluía acceso a recursos naturales, cooperación militar, apoyo político, bueno, y condicionaba todas sus políticas. Bueno, es muy interesante, son 23 minutos que nos ubican en realidad en qué somos y a dónde vamos con esto de que ese cártel que yo digo, ponerle la figura de cártel criminal a lo que hablamos con términos económicos, políticas económicas, no, son puñeteros cárteles criminales. Por cierto, lo de Haití, has vuelto a sacarme la herida que tenía de la bala al principio, me la has vuelto a mover porque me has vuelto a decir... A ver. ¿No quieres abrir una nueva sesión y entramos todos? No, ya está. Ya me ha conectado. Ya no está bloqueado por problemas relacionados con derechos de autor. Mira lo que ha hecho. Lo que les ha dado la gana. Lo que se ha dado la gana. Me han cortado. Bueno, a ver si es que al quitar aquello ya me lo permiten. Vamos para allá.
Seguimos, ahora estamos en directo, ¿eh? Estamos en directo. O sea que, bueno, pues mirad. Sí, me dicen que ya estoy. Vale, pues nada, no podemos poner el vídeo porque Internet nos corta la sesión, pero seguimos en directo. O sea que, bueno, menos mal. Dentro del mal, el menos. Bueno, es suficiente. Con lo que hemos visto, lo que ya nos da una visión de cuál es la posición que ellos tienen a la hora de manejar todo esto, ¿no? O sea, lo que yo quería enseñar, lo que yo quería mostrar es esta confesión de este sicario económico, lo que hace es que nos pone a todos claramente, a la gente le pone claramente ese vídeo, que luego veré si puedo ponerlo en diferido y me dejan, que no lo sé, porque a mí me cortaban el streaming. A lo mejor luego en diferido si me dejan, no lo sé. Pero bueno, lo que hace el vídeo es mostrar cómo realmente la posición ya lo diré, del FMI, del USAID, de todos estos elementos, es conocida y sabida desde los años, desde que se construyeron. Creo que se construyeron para eso directamente, no para otra cosa. El Banco Mundial, todas estas organizaciones, ¿no? Y eso nos da lugar a que estas cosas que estamos viendo ahora, como diciendo, es que han hecho algo mal, es que nos han prestado algo mal, se vean de otra manera. Entonces yo me voy ya directamente a tu artículo y voy a ir, si os parece bien, leyendo el artículo, parándonos en cada elemento, en cada párrafo y entendiéndolo bien. Economistas de izquierda llaman a anular el acuerdo con el FMI. Se ve el artículo ahí, ¿no? Vale, pues se ve desde vuestras pantallas, ¿no? Supongo. Sí, se ve. Si puedes agrandar la letra, es mejor. No sé cómo, para que lo vean bien los que están... Sí, lo voy a leer de todos modos, pero sí, ahí lo he agrandado. Bueno, por Claudio Katz, Eduardo Lucita y Julio Gambina, esto publicado el 18 de julio, hace 2 días, en resumen latinoamericano. Es hora de anular lo suscrito con el FMI, poniendo fin a las distracciones, como la opción de crear un fondo para pagar la deuda con el dinero que se fugaron los principales capitalistas, y antes de esperar recaudar ese monto en el exterior, se podría frenar la hemorragia de divisas que vacían las reservas. Señalan este pronunciamiento los economistas Claudio Katz, Eduardo Lucita, Julio Gambina, integrantes de Economistas de Izquierda, EDI. He leído todo el párrafo y luego empezamos. Y antes de buscar afuera desconocidos montos dineros, habría que recuperar los 20.000 millones de dólares que ya investigó el Banco Central. La obtención de esa suma sigue bloqueada por un secreto bancario, fiscal y bursátil que nadie remueve y por la falsa expectativa en que Estados Unidos colaborará con la búsqueda de los capitales emigrados, aseguran. La anulación del infame acuerdo con el FMI no emergerá del mismo Congreso que convalidó ese atropello. Será conquistado en la calle a través de acción popular, retomando la gran tradición nacional de rechazo a ese organismo. Evidentemente, no es que aquí haya complicación en lo que habéis contado, pero sí que es interesante los clics importantes que contáis aquí. O sea, yo veo un clic que es quien ha ayudado a poner esto, no lo va a quitar, ese Congreso. Quien va a ayudarlo a quitar es el pueblo, que fue el que empujó a irse en helicóptero aquel presidente en su momento. El que va a obligar confiar en Estados Unidos ni un tantico así, de que sean los que devuelvan eso y que se salten el secreto bancario, no podemos confiar para nada en eso. Y la tercera cuestión importante es cómo nos engañan nuestros propios gobernantes diciendo que tranquilos, que con lo que les vamos a sacar a estos de fuera, vamos a recuperar todo ese dinero que les estamos anticipando para el pago de una deuda, justo aquel que nos está extorsionando. Bueno, yo os lo dejo ahí a los tres para empezar, pero creo que para que sepáis, aquí en España nos dijeron que teníamos que salvar, por favor, Chema, me decían compañeros de trabajo, por favor, Chema, pero ¿cómo no vas a salvar el sistema financiero? Es verdad que han hecho toda una burbuja económica a los bancos, pero es que se hunden, hay que salvarlos. ¿De qué coño salvarlos? Lo han hecho mal, se vayan al peo y nosotros ya les condenemos por eso. Lo que hacemos con ese dinero es fundar un banco estatal bien nuestro. No, salvaron a los bancos, hundieron todo aquello que tenía que ver con el Estado y mandaron el dinero. Se han perdido centenares de miles de millones. Ellos dicen que solo 70, 80 mil millones, pero ya te digo yo que en avales y en todo, en el primer momento, eran más de 400.000 millones lo que salía la cifra. Luego han ido tapando, camuflando, pero ellos dicen 70 a 100.000 millones. Yo digo que hay demostrado más de 400.000 millones en aquel momento, más todos aquellos que no se sepan directamente. Bien. Sí, para me podéis interrumpir en cualquier momento. Bueno, para que se entienda
Cuando asumió el actual gobierno, en diciembre del 2019, hubo una sorpresa en la designación del ministro de Economía, Martín Guzmán, un joven sub 40, de 36 años en ese momento. Bueno, una sorpresa, alguien tan joven al frente del Ministerio de Economía en condiciones muy complejas de la Argentina, con el crédito más grande otorgado por la historia del Fondo Monetario, pero claro, venía apadrinado por Joseph Stiglitz. El Nobel, claro, Nobel del 2001, ojo. Mira, esto es importante. Más del 90% de los Nobel de Economía, que no son premio Nobel porque lo otorga el Banco de Suecia, no es la Fundación Nobel, no es lo mismo que el Nobel de Literatura, de Medicina, de la Paz. Este es el Nobel del Banco de Suecia, es un Nobel del sistema financiero. Solo en los años críticos los Nobel se lo entregan a lo que se llama pensamiento heterodoxo. Complicado, pero bueno, convengamos que eso es así. En el 2001 hay una gran crisis en Estados Unidos. Cuando se habla de la crisis del 2001 no es de la Argentina, porque la Argentina, para esto va contra el ego de los argentinos, argentinas, no conmueve al sistema mundial. Estados Unidos sí. Y por lo tanto, Stiglitz recibió el Premio Nobel de Economía en el 2001 por sus estudios críticos, había sido funcionario del Banco Mundial. Entonces Stiglitz tenía y tiene una lectura crítica de lo que se llama política hegemónica neoliberal. Del mismo modo que en el 2008, ante la gran crisis mundial, le dieron el premio Nobel a Paul Krugman, que es columnista habitual del New York Times, el diario democrático en las condiciones de Estados Unidos, y por lo tanto, tanto Stiglitz como Krugman están a la izquierda de los austríacos, los Chicago Boys, los neoliberales más ortodoxos. Entonces, claro, un ayudante de Stiglitz, un joven becario argentino en la Universidad de Columbia, Nueva York, asistente de Stiglitz en estudios de reestructuración de la deuda, vino como ministro de Economía de la Argentina. Hay que pensar que Stiglitz empezó a tener contactos públicos muy evidentes con el Papa Francisco, nacido en Argentina, con una carrera eclesial en la Argentina y nombrado papa luego de que fuera Papa Ratzinger, un hombre de la derecha eclesial y que venía a contramano de una lógica que había empezado allá hace tiempo con Pablo VI, Juan XXIII, Concilio Vaticano II, una iglesia que se ponía a tono con los tiempos y que con Ratzinger se movía hacia la derecha, y con el Papa Francisco, argentino, latinoamericano, caribeño, se buscaba disputar a los fieles que había en el mundo, y América Latina y el Caribe es uno de los territorios más importantes de fieles de la Iglesia Católica Mundial. Perdónenme que muestre este marco, porque la alianza Stiglitz con el Papa Francisco, la Laudato Si, y otras encíclicas papales y otras críticas del Papa al capitalismo mundial, contactan incluso con lo que, Chema, vos recordaste hace un rato, de Alexia Cortés y otros en Estados Unidos que plantean un nuevo pacto social en el mundo, el pacto verde, el pacto ecológico, que son las formas de un capitalismo verde, un capitalismo que asegure el restablecimiento, un nuevo contrato social, un tema que plantea Mazzucato, la economista de moda, en la recuperación del estado de bienestar. Cuidado que cuando hablábamos recién que lo principal son los libertarios. Tiene cosas interesantes Mariana Mazzucato, como por ejemplo el Estado emprendedor, y en los libros que son interesantes, lo que no quita
lo que no quita el otro Pero en perfil. el marco del capitalismo. Sí, 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 sí. Y por eso el eje de la Argentina en el 2019 estaba en la reestructuración de la deuda. Nosotros, un conjunto de movimientos populares y de intelectuales críticos, como decía Laura, hace décadas que venimos peleando el tema de la deuda, conformamos la autoconvocatoria por la suspensión de pagos de la deuda y una auditoría con participación popular, porque era una tesis contraria a la hipótesis del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, con Martín Guzmán como ministro, que ellos decían, lo primero que hay que hacer es reestructurar la deuda, era el blasón académico de Martín Guzmán, y después de reestructurar la deuda con los privados y con el Fondo Monetario Internacional, vendrá un tiempo de tranquilizar la economía. Bueno, la Argentina se ha pasado 3 años reestructurando la deuda, promoviendo un profundo ajuste y pagando la deuda. Cuando se llegó al momento del acuerdo con el fondo, una parte del oficialismo, liderado por la vicepresidenta, se abstuvo en la votación del Congreso de la Nación y no avaló el acuerdo del todo. Y apareció una propuesta de cobrarle a los que fugaron el dinero de la Argentina en los tiempos de Macri para con esos recursos pagarle al Fondo Monetario Internacional. En esos párrafos que destaca Resumen Latinoamericano antes de entrar en los 15 puntos que plantea el documento, está señalando estas cuestiones centrales. Nosotros ahí decimos, no nos distraigamos con esas cuestiones, porque si el Estado argentino quisiera, ya tiene los instrumentos sin ninguna ley para confrontar con los fugadores de capitales de la Argentina, un tema que está ampliamente demostrado por el Banco Central de la República Argentina, que en mayo del 2020 hizo un estudio pormenorizado, corto, de un poco más de 30 páginas, fácil de leer, donde demuestra que los dineros que ingresaron del Fondo Monetario Internacional entraron por una puerta giratoria, porque le permitió a los sectores hegemónicos de la Argentina hacerse de dólares que la Argentina no fabrica, para sacarlos del país y fugarlos. Por eso, en esos párrafos que están ahí destacados, antes de empezar el listado, pone en evidencia el gran condicionante de política económica en la Argentina, que es esta deuda con el Fondo Monetario Internacional. Efectivamente, anular el acuerdo con el FMI como algo necesario, pertinente y que se va a poder conquistar con la calle a través de la acción popular. Y entonces pones aquí una serie de puntos. Estos puntos en teoría entiendo que son párrafos que indican distintos elementos, ¿no? de todo el desarrollo de argumentación que vas a hacer. Pregunto. ¿Hola? Sí, claro, sí, claro. Vale, Había silenciado porque tenía el perro ladrando y el teléfono sonando. Sí, todo lo teníamos ahí, lo teníamos ahí. Anular el acuerdo con el FMI. La nueva ministra Batakis inició su gestión con un plan de ajuste disfrazado de tecnicismos. Vuelvo a decir, disfrazado de tecnicismos. Por eso yo insistía, lo importante es que ver todas estas argumentaciones que hay aquí, porque ya que ellos tienen tecnicismos, conozcamos esos tecnicismos y desnudémoslo. Anunció un drástico recorte del gasto público mediante la anulación de todas las partidas subejecutadas durante el primer semestre. Lo que no se gastó queda desechado y convertido en ahorro fiscal. Es lo mismo que hacía Guzmán en forma silenciosa o escalonada y que el año pasado desembocó en la derrota electoral del oficialismo. Es importante porque esto, la gente que estamos fuera, tenemos que ubicar a Guzmán en el oficialismo, es así, ¿no? Claro, era el ministro de Economía desde el comienzo del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández hasta fines de junio, que renunció intempestivamente. Fue una sorpresa política, te diría, que hizo evidente incluso debates políticos al interior del oficialismo, que es el Frente de Todos, una coalición donde su principal dirigente es la vicepresidenta, pero contiene otros sectores, como el jefe de la bancada de diputados, Sergio Massa, un presidenciable desde hace muchos años,
y al propio Alberto Fernández, que de alguna manera es el que ha establecido un gabinete afín a su pensamiento y que, bueno, lo que ha desatado ahora es un debate al interior del Frente de Todos, donde parecía que la ministra Silvina Batakis venía en sintonía con la vicepresidenta Cristina Fernández. Bueno, parece que no es tan así, y lo que este primer punto está diciendo es, miren, hay continuidad esencial con lo que venía planteando Martín Guzmán, y eso es lo que ha generado y desatado la continuidad y profundización de la crisis política en la Argentina. Cualquiera Julio, podría cambiar cualquiera, perdón un segundito solo, podría cualquiera cambiar los nombres que se iba a encontrar con la continuidad de esta misma historia en otros países como el nuestro. Adelante, adelante, Sebas. Se habla mucho, Julio, de esto que vos describiste muy bien, ¿no? De esta impronta de Guzmán, de pertenecer a la escuela de Stiglitz, pero tal vez me gustaría escuchar un poco tu punto de vista para dimensionar si vos considerás que Guzmán es una imposición de los organismos internacionales al gobierno de Alberto Fernández desde un principio, por esto que vos decías, es un hombre muy joven, ¿cómo? O es algo que tal vez desde el gobierno de Alberto Fernández dicen, bueno, vamos a buscar un economista con este perfil político, por decirlo de alguna manera. ¿Es algo que surge desde Argentina o es algo que es impuesto desde afuera? Esta gestión de Guzmán en el tiempo que le tocó negociar la deuda. Yo creo que es directamente un tema de la Argentina, que no sabían a quién poner. Es más, vinculado a lo que venimos hablando antes, yo me animo a decir hoy que en la Argentina nadie sabe lo que hay que hacer, porque si coincidimos con el diagnóstico político que hicimos antes, aquí puede ganar un gobierno de derecha de nuevo el año que viene, pero la movilización popular no va a permitir que un gobierno de derecha haga lo que imaginan que pueden hacer, porque hay un pueblo muy organizado, hay una gran acumulación de poder popular, que no cristaliza en poder político. Ese es el drama de la Argentina. Acá hay lo que se llama un empate hegemónico. Ni la derecha puede, ni la izquierda o el movimiento popular tampoco pueden. ¿Qué pasaba en aquel momento? En realidad, yo mencioné, la relación Stiglitz con el Papa es nueva, no es histórica, se desarrolló en los últimos tiempos. Stiglitz aparece como una referencia mundial, del mismo modo que aparece Krugman, y por eso generó tanta expectativa Biden, el New York Times y las proyecciones mediáticas de que se podía volver a un régimen de bienestar. Y esa ilusión de un nuevo New Deal, claro, se olvidan que el New Deal existía en pleno apogeo y avance de la Unión Soviética. Sin la Unión Soviética no hay New Deal en el 30. El keynesianismo dio la respuesta teórica del capitalismo para poder ejercer política económica con intervención del Estado y salvar al capitalismo, solo porque había tendencia a construir la bipolaridad como se construyó en el 45. Yo creo, y un minuto que se me está por cortar la batería, yo creo que sobre todo Cristina Fernández de Kirchner, con una situación que había en el mundo, piensen que la que otorgó el préstamo a la Argentina fue Christine Lagarde, que salió del Fondo Monetario al Banco Central Europeo y, por lo tanto, se nombró a Kristalina Georgieva, que apareció con un discurso que se inundaron los medios de comunicación de que asistíamos a un nuevo Fondo Monetario Internacional, más bueno, más amigable, más comprensivo de los problemas, como ella venía de los países detrás de la cortina de hierro, como venía de una experiencia de los ex países socialistas, podía tener más comprensión y ser amigable con esta cuestión. Los primeros meses del gobierno argentino vieron fotos del Papa Francisco, de Stiglitz y de Martín Guzmán, y parecía una articulación global para salvar a la Argentina, y por lo tanto eso legitimaba el discurso de reestructuración de la deuda.
Yo creo, y con eso discuto con muchos, no hay imposición del Fondo Monetario Internacional. Lo que hay es una clase dominante en la Argentina que condiciona a los gobiernos que asumen, incluso con un discurso crítico, pero que terminan subordinándose a la lógica de los mercados. Miren, mercado es los que dominan y los explotados y subordinados. Pero cuando se dice que se habla a los mercados, se está pensando en el poder económico concentrado. Y el mensaje que se leyó en la Argentina, ni bien asumió Silvina Batakis, es: le habló a los mercados para tranquilizarlos, para imaginar que no se iban a tomar medidas alocadas, de patear el tablero, como sugería Laura hace un rato. Entonces, tanto Martín Guzmán como Silvina Batakis no son una imposición de un poder transnacional que digita los lazos desde Washington. No. Creo que es una lectura política de los que gestionan el capitalismo en la Argentina e imaginaron que no se podía patear el tablero. Por eso nosotros, desde una minoría, salimos a construir un movimiento popular para denunciar desde el comienzo que esta era una política irreal, tan irreal que el acuerdo con el fondo se firmó en marzo y el ministro renunció en junio porque ya ni lo soportaba el propio oficialismo. Si ustedes leen los diarios de julio de este año, la prensa argentina, desde el oficialismo la culpa es de Guzmán. Y nosotros siempre decimos: la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. ¿Quién puso a Guzmán de ministro y le dio aire y fuerza para la negociación con los fondos buitre, con los BlackRock y compañía de los fondos de inversión, los hedge funds? ¿Y quién hizo el acuerdo con el Fondo Monetario? Se hablaba de una sintonía con la buena directora gerente del fondo, que es Cristalina Georgieva. Y se decía: el acuerdo de la Argentina con el fondo no incluye reformas estructurales, al mismo tiempo que el blog del Fondo Monetario ponía artículos en primera plana diciendo: si América Latina o el mundo quiere avanzar, tiene que reformar reforma laboral, reforma previsional, reforma tributaria, hay que ser amigable al mundo de los negocios. Y miren, en la primera auditoría del Fondo Monetario, enero, febrero, marzo de este año, el Fondo Monetario sugiere que Argentina tiene que avanzar por la reforma previsional, como que el gasto previsional es inmenso. Y estamos hablando que la mínima está en menos de $50, en una Argentina el salario real está entre los más bajos de América Latina y el Caribe, del mundo. Por eso yo creo, y es muy interesante tu pregunta, Sebastián, porque muchas veces en la izquierda y en las consignas del movimiento popular a veces parece que el antiimperialismo pasara contra los extranjeros, contra el Fondo Monetario, contra Europa, Estados Unidos, Japón, sin ver que el imperialismo actúa adentro de los países, porque las corporaciones transnacionales, esto que nos contaba el documental recién, las transnacionales saquean los bienes comunes de nuestros países, pero con acuerdo de los gobiernos, asociados con grupos económicos de la Argentina. No se puede pensar la dominación capitalista en la Argentina sin beneficiarios con documento nacional de identidad de la Argentina y con gobiernos que facilitan ese accionar cotidiano por la apropiación del excedente económico, plusvalor en términos teóricos, plusvalía, como nos enseñó Carlos Marx, su gran descubrimiento teórico, en definitiva, es el que descubrió de dónde sale el excedente económico en el capitalismo. Y por eso, claro, todas las teorías neoclásicas posteriores tratan de correr el eje del debate, no discutir la generación del excedente y ir por otros lados con desarrollos de teorías que se instalan mediáticamente y no favorecen. Por eso el caso de Martín Guzmán fue una decisión local, lo mismo que Silvina Batakis. Silvina Batakis
fue la asesora de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, hoy, cuando hubo cambio de gobierno de la derechista Vidal a Axel Kicillof, lo que hubo fue, Axel Kicillof, de paso, Chema, por si no lo sabes, compartió con nosotros la creación del EDI, Economistas de Izquierda, en el 2001. Actualmente es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nunca tuvimos una reunión para discutir política económica ni de la provincia de Buenos Aires, ni cuando fue ministro de Economía en el gobierno de Cristina Fernández, y hacía muy poquito que había compartido con nosotros la creación de Economistas de Izquierda. Es más, el nombre lo sugirió él. Nos llamamos Economistas de Izquierda, que fue una creación literaria que nos planteó Axel Kicillof. Silvina Batakis es la que lo ayudó a Axel Kicillof en la transición del gobierno de derecha de Vidal al gobierno del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires en el 2019, porque Silvina Batakis había sido la ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires de Daniel Scioli entre el 2015 y el 2019. O sea que Silvina Batakis también surge de la dinámica política de la Argentina. Varios economistas vinculados al Frente de Todos se les ofreció el Ministerio de Economía para reemplazar a Guzmán y no aceptaron. Porque, claro, hoy es muy difícil hacer algo sin acuerdo político del movimiento popular. Y el movimiento popular argentino tiene mucha organización política, pero no tiene cristalizado un proyecto político que articule un pensamiento de política económica, de qué hacer en política económica, respaldado por el movimiento popular en fuerte confrontación con el poder. Bueno, te dejo que contestes al teléfono para que le digas que no puedes ir ahora. Bueno, mira, ese impuesto ¿por quién? Mira, cuando lo ha preguntado Sebas, yo he pensado, bueno, a ver si el que está impuesto